Sí, no vas a escuchar. Bueno, ahora sí, buenas noches de nuevo para todos y todas. Vamos a iniciar. Podemos ponerla grande. Sí, aquí. Ahí están viendo la presentación. Sí, señora. Sí, señora. Listo, perfecto. Gracias. No lo puedo conectando. No me- mira, allá. Listo, bueno, entonces la idea es que hoy trabajemos el tema de los mecanismos neuróticos de defensa, que son, en otras palabras, las resistencias psíquicas que se presentan pues a lo largo de toda nuestra vida y en este caso particular pues en el tratamiento que desarrollan los usuarios en este espacio en Medicol, ¿sí? La idea, pues, antes de iniciar como específicamente a explicar cuáles son las resistencias psíquicas o esos mecanismos neuróticos de defensa que plantea Fritz Perls, vamos a hablar, no sé, yo creo que muchos de aquí estaban cuando hablamos en una de las terapias multifamiliares de la teoría de la Gestalt. ¿Alguien recuerda? Que hablamos de ciclo de la experiencia, relacionado con el proceso que se vive acá en Medicol. ¿Recuerdan o no recuerdan? No, señora. No, señora. No me recuerdo. Dios mío, o sea que si nos ponemos a preguntar de cada una de las terapias multifamiliares, ¿quién se va a acordar? Ninguno, ninguna. Bueno, entonces de esto habíamos hablado en otra terapia multifamiliar, pues porque realmente nosotros lo que tratamos es de ir como relacionando cada uno de los temas que compartimos con ustedes para que no sea como perdido, ¿cierto? Como una cosa de por acá, otra cosa de por acá, sino que realmente pues todo como que se interrelacione. Entonces, para hacer como un preámbulo de las resistencias psíquicas, les contamos que nosotros trabajamos pues como el enfoque de nosotros y la teoría que nosotros utilizamos en Medicol, en el programa, en el modelo, es la teoría de la Gestalt, ¿sí? Y es una corriente de la psicología que estudia la percepción humana. La Gestalt no tiene un concepto específico, pero habla de qué es forma, de qué es figura o qué es estructura. Entonces, pues nosotros para el modelo y para el programa como tal, lo tomamos como estructura organizacional, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los seres humanos vamos clasificando nuestras percepciones como un todo y no únicamente como la suma de las partes. Ahí en el dibujito que les hicimos pues en la parte de abajo, no somos solo lo que somos en la esfera, en el hogar, no solo somos lo que somos en la esfera familiar, en la esfera laboral, en la esfera académica y en la esfera afectiva, es decir, no somos la suma de trabajo más familia, más esfera afectiva, más esfera académica, sino que somos, los seres humanos somos todas las interrelaciones que se presentan entre cada una de esas esferas, entre la esfera académica y laboral, laboral y familiar, familiar y afectiva. Eso que le dicen a uno, no, es que usted los problemas los tiene que dejar de la puerta para afuera, pues realmente
eso es un dicho que en la realidad no se aplica porque somos un todo, no somos simplemente la suma de partes, ¿sí? Entonces esto es lo que plantea la teoría de la Gestalt. Y hablamos también del ciclo de la experiencia. El ciclo de la experiencia, este que están viendo a este lado de acá, esto es una fotico de un cuadro, no sé si alguno de ustedes de pronto cuando ha venido a la institución lo ha visto, y este es el proceso por el que todos los usuarios deben transitar para llegar pues como a la fase de egreso o de terminar el tratamiento. Entonces empezamos por este lado en la etapa 1, fase de iniciación, que es en el momento que los usuarios hacen como el trámite de llegar acá para hacer la evaluación, ¿sí? Es como, en resumen, les voy a contar un poquito cuál es cada una de las etapas. La iniciación es cuando llegan acá a la institución a la evaluación, la sensación sería el momento en el que los usuarios llegan al momento de la inducción, les contamos cuáles son las atenciones grupales, cuáles van a ser las atenciones individuales, tienen como el primer acercamiento con la institución, con los profesionales y con el espacio como tal. La etapa de darse cuenta es cuando los usuarios empiezan a percatarse de que hay algo, ¿sí? De que pasa algo, a percatarse de que están viniendo acá y se están dando cuenta de sus necesidades psíquicas, de sus necesidades emocionales, de pronto de que sus relaciones familiares o laborales no están como deberían estar. Y ese es como el momento de darse cuenta, que es cuando yo me doy cuenta que pasa algo, que en mí está pasando algo y que necesito tomar decisiones. La etapa de movilizar energías, cuando los usuarios empiezan a decir, un ejemplo, yo ya me di cuenta que yo no puedo reunirme con tales amigos, pues eso es como un ejemplo para que me entiendan un poquito. Yo no puedo frecuentar tales lugares, no puedo estar con tales amigos. Todas estas primeras etapas, iniciación, sensación, darse cuenta y movilización de energía, son en el mundo interior. Esto es interno porque es cada uno de los usuarios lo siente. Entonces dice, bueno, yo tengo que tomar decisiones frente a cómo me estoy relacionando con mi pareja, a cómo me estoy relacionando con mi familia, a qué es lo que debo tomar decisiones frente a mi tratamiento como tal, sea frente al consumo de una sustancia, sea frente a una conducta, a una actitud, porque realmente lo que dice acá, el consumo, la actitud, el comportamiento son simplemente un síntoma, más no el real problema, y eso se los explicamos a todos los usuarios y a todas las familias. Si bien el motivo de consulta de los usuarios es inicialmente el consumo de algo, cualquier actitud o cualquier comportamiento, pues realmente eso nosotros no lo vemos como el real problema. Si bien dentro de los objetivos terapéuticos de todos los usuarios está dejar de consumir o dejar de jugar o dejar de lo que sea, pues realmente ese no es el principal problema. Lo que nosotros queremos es que los usuarios reconozcan qué los está llevando a ese consumo, qué los está llevando a esa actitud, qué los está llevando a ese comportamiento, qué situaciones del pasado, qué situaciones del presente o qué proyecciones del futuro están inconclusas que les están generando ese consumo, ese juego, porque realmente eso sería como el síntoma, como el escape, como la salida de una cantidad de situaciones que yo tengo en mi vida que no he resuelto o que no he concluido, ¿sí? En la etapa de acción, entonces yo ya movilicé energía y digo, tengo que tomar tales decisiones, pero todo eso es interno. Ya en la etapa de acción, pues yo digo, bueno, no me reúno con tal amigo, o no tomo determinada decisión, o no voy a tal lugar, ¿sí? La etapa de precontacto es cuando ya en el momento que tomaron pues todas esas decisiones y que ya los llevaron a la acción, pues se encuentran con una realidad nueva, que muchos de los usuarios que nosotros tenemos están en esta fase y eso les causa, eso puede generar mucha crisis, porque dicen realmente eso es lo que quiero, porque se sienten solos, porque venían acostumbrados a una cantidad de cosas que se sienten como desubicados. Entonces es la etapa en la que les puede generar una crisis y pueden tener una recaída, o a otros les puede generar tranquilidad, y es también dependiendo como de las herramientas que hayan adquirido cada uno de los usuarios en su proceso.
La etapa de contacto es cuando ya decimos, sí, este usuario es coherente lo que dice, es coherente lo que piensa, es coherente lo que hace, y le entregamos proyecto de vida. Ellos deben desarrollar su proyecto de vida, se demora más o menos entre 1 o 2 meses, tienen que dar respuesta a unas preguntas en cada una de sus esferas, familiar, laboral, afectiva, académica, bueno, todas las esferas que nosotros trabajamos desde acá, desde el proceso. Después de ese proyecto de vida, ellos deben presentar ese proyecto, nos lo deben presentar a nosotros, al equipo interdisciplinar, y después se lo presentan al grupo terapéutico, o sea, a sus compañeros, generalmente al grupo que siempre durante el proceso estuvieron pues con ellos. Y llegamos a la etapa pues como de cierre, que nosotros lo hacemos una ceremonia como de graduación, nosotros llamamos es el egreso, y después la fase de inclusión es que los usuarios, ustedes saben que si bien ellos terminan el proceso, dependiendo del riesgo, sea bajo, medio o alto, terminan ese proceso, pues ellos deben seguir 1 año como en prevención, un grupo que nosotros llamamos que es el grupo de egresados, es como prevención a la recaída por 12 meses, que eso ya pues más adelante les explicaremos de pronto eh, con más profundidad. ¿Listo? Hasta ahí estamos siendo claras. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahí está claro para mí. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, señora, todo muy claro. Listo, perfecto. Entonces, aquí, en esta de aquí, nosotros quisimos pues como dibujarles un poco, porque decimos que la gran gestal es la vida como tal, ¿cierto? Vamos formando estructuras organizacionales con todas las experiencias que tenemos, con cada persona que yo me relaciono, cada experiencia que tengo en el mundo laboral, en el mundo académico. Esto son interminables ciclos los que se van formando en toda la experiencia y en toda la historia pues de cada uno. Lo que les hablaba ahorita, hay unos ciclos que son los de estas rayitas que están inconclusos. Nosotros nos pasamos la vida pensando que todos podemos con todo, que la relación del pasado, que la mala relación con mi papá o con mi mamá, que la muerte de un familiar, que con todo eso podemos y que el pasado es pasado y no nos tenemos que devolver a ese pasado, pero realmente en el proceso y en la vida nos damos cuenta que nosotros tenemos que cerrar todos esos ciclos, esos procesos de duelo, esos ciclos no resueltos, para poder estar en este aquí, en esta hora, pues y sentirnos tranquilos y plenos, ¿sí? Estos ciclos inconclusos son los que muchas veces nos causan el consumo, una actitud, un comportamiento, una mala relación. Y lo que queremos hoy explicarles es entonces cuáles son las resistencias psíquicas que se presentan, que en muchas ocasiones no nos dejan cerrar estos ciclos de la experiencia. Seguimos con... ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Todo muy claro hasta el momento. Miren, yo les doy un ejemplo que lo hablamos cuando explicamos este tema, cuando compartimos este tema, y es, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Nosotros nos pasamos la vida, digamos yo acá en mi trabajo, siempre que veo a Valeria me genera algo, ¿sí? Siempre, una vez me genera como una maluquera, yo siento algo, pero yo no reconozco qué es. Yo creo que a todos en la vida nos ha pasado eso, que vemos algo, o un familiar, o un tío, o un primo, o un amigo del trabajo, por alguna persona, pero yo no reconozco cuál es la emoción que me genera. Pues porque me dice, más blanca, más vida, más happy. vamos a silenciar. Hay una interferencia. Sí, es que hay una persona que tiene el micrófono prendido, porfa, para que lo apague. Ya, yo creo que ya nos está escuchando. Entonces, la sensación es que yo siento esa maluquerita cada que veo a Valeria, pero yo no me lo paso por alto. Digo, no, pues es que a mí no me tiene que caer todo el mundo, ella es como muy fastidiosa y ya.
¿Cuál es la invitación en el ciclo de la experiencia? Que bueno, que si yo sentía esa maluquera con Valeria, yo reconozca cuál es la emoción que me genera Valeria, ¿sí? Entonces yo digo, ya reconocí, yo cada que veo a Valeria me da como rabia. Entonces yo reconocí, yo me di cuenta cuál es ese sentimiento que Valeria me genera. Cuando yo movilizo energía, entonces yo digo, pero ¿qué será lo que me pasa con Valeria? No logro entender qué es lo que me pasa. Yo creo que yo me tengo que sentar con Valeria y decirle, vale, mira, cada que te veo me pasa esto. Ese es el punto de movilizar energía. Entonces yo sentí la maluquera con ella en el cuerpo, yo me di cuenta que era tristeza o que era rabia y yo movilicé energía pensando, le voy a decir a Valeria que al mediodía nos sentemos y hablemos, ¿sí? Esas tres primeras. En el momento que yo tomo acciones, cuando yo le digo, Valeria, encontrémonos, porfa, para yo contarte, me encontré con Valeria, le dije, mira, cada que te veo siento esto y esto y esto, y ese contacto, cuando yo ya me encontré con ella, ese precontacto a mí me puede generar tranquilidad, yo decir, claro, me di cuenta, es que Valeria se parece muchísimo a mi hermana, y yo tengo muy mala relación con mi hermana, ¿sí? Y eso me genera a mí tranquilidad, porque yo ya sé que yo proyecté a mi hermana en Valeria, entonces yo realmente ya quedo tranquila y puedo cerrar ese ciclo de la experiencia. Eso es como un breve ejemplo para que nos demos cuenta que nosotros por la vida pasamos y pasamos desapercibido una cantidad de cosas que con mucha seguramente pues no nos genera pues como una dificultad o un problema, pero que hay situaciones con familiares, con tíos, con el papá, con una pareja, que realmente no nos percatamos y no reconocemos cuál es la emoción y eso nos puede estar generando angustia en este momento, preocupación, tristeza. Entonces la invitación es también como que empiecen a mirar cuáles son esos ciclos de la experiencia que no están conclusos. ¿Listo? Entonces, los mecanismos neuróticos de defensa, que son las resistencias psíquicas, que es lo que nos convoca pues el día de hoy, bloquean la toma de conciencia acerca de nuestras conductas e interrumpen el contacto entre nosotros y el entorno. Estamos en un momento, muchos de los usuarios llegan al darse cuenta, se dieron cuenta, todo iba súper bien, se notan diferentes, ustedes en casa los notan diferentes, nosotros también, pero resulta que en el momento que llegó, les tocó tomar decisiones, pues se bloquean, ¿sí? Bloquean la toma de conciencia acerca de esa conducta, de ese consumo o de lo que sea, y ahí se quedan. Por eso muchas veces se sienten como estancados, como que no, logró mucho, pero mentiras que ahí se quedó, no tomó decisiones, no esto y no lo otro. Entonces, la idea de hoy es explicarles, pues, como conceptualmente, qué es lo que se presenta, por qué sentimos que están como estancados o que no quisieron avanzar. Ok. El día de hoy vamos a explicar 4 de esos mecanismos de defensa, ¿listo? Que son introyección, proyección, confluencia y retroflexión. Esas palabras, cuando uno las escucha la primera vez, pues suenan como raras, ¿no? Pero ahorita vamos a empezar a darles un significado y a empezar a comprender que pues realmente es algo que nos encontramos en nuestro día a día. Esas 4 defensas las clasificamos como los mecanismos neuróticos de defensa, ¿sí? Los básicos, que son reacciones evitativas del darse cuenta de sí y del entorno, ¿sí? Ahora vamos a entenderlo un poco mejor. Entonces, son procesos a través de los cuales las personas establecen la relación entre sí mismos, su mundo interior y entre el mundo que los rodea, ¿ya? También son los que le permiten establecerse en el aquí y en el ahora, conociendo lo que ocurre en su interior y la interacción entre lo que ocurre con un otro, así como tomar contacto con su propia vivencia y asumir la responsabilidad de ella. En este darse cuenta del sí también se habla de, se prioriza el cómo, el qué y el para qué sobre el por qué, debido a que intentar identificar una o varias causas de responder al por qué impide concentrar la atención y observación, porque si uno se queda preguntando el por qué, el por qué, el por qué, pues es policausal, ¿cierto? Entonces nosotros a los usuarios más que
entiendan o se respondan el por qué, pues es el cómo está percibiendo su experiencia, es el qué está haciendo para transformar y para qué, sobre todo, para qué lo está haciendo, ¿listo? Entonces, lo que Vale les decía ahorita, mecanismos de defensa, introyección, proyección, confluencia y retroflexión. Para explicar, pues para hacer como más chévere el espacio, vamos a mostrar un pequeño videito de cada uno de ellos. La idea es que ustedes en el momento que tengan alguna pregunta, pues alcen la manito o hablen para hacerla, ¿listo? Exacto, igual después de que veamos cada video, la idea es que abramos un conversatorio para ver si comprendimos, si de pronto tenemos alguna duda, si lo podemos explicar mejor, si tenemos algún ejemplo que logremos identificar. Entonces, pues sí, de ustedes depende que el conversatorio se dé bien ameno. Si tienen alguna pregunta en medio del video, igual lo paramos y vamos haciendo como, vamos conversando y chévere que ustedes también nos cuenten su experiencia. Vamos a hablar primero de la introyección. Internet ahorita no sabemos qué sucede. Nos están viendo, ¿cierto? Y escuchando bien. Sí, señora. Sí, señora, sí. Sí, sí, estamos viendo bien. Sí, señora. Tanto. No, cargar. Ya los teníamos todos y es que listos y cargando, que para que eso no sucediera y sucedió. Nos confirman, por favor, si escuchan bien. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Sí, Sí, señora. Sí, sí, se escucha bien. Me encuentro en Mendoza, Uspallata, así que pueden apreciar el bello paisaje que tengo a mis espaldas. Y es un hermoso lugar que se los recomiendo para venir a relajarse y a cargar energías. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que son los mecanismos de defensa.
también conocidos como mecanismos interruptores del contacto, como resistencias, como mecanismos neuróticos. Estos mecanismos justamente lo que vienen a hacer es a bloquear o a interrumpir esa toma de conciencia acerca de nuestras propias conductas. Y por otro lado, lo que hacen es interrumpen ese contacto entre nosotros y ese entorno o el medio ambiente. En muchas ocasiones terminamos confundiéndonos entre lo propio y lo ajeno, entre lo propio y lo otro. Por eso, estos mecanismos de defensa en muchas ocasiones pueden llevar a una dificultad en el autoconocimiento, en el crecimiento personal y en algunas ocasiones llega a obstaculizar el autoapoyo y lo que es la propia madurez. Uno de estos mecanismos de defensa es la introyección. En la introyección se caracteriza básicamente porque nos tragamos eso que viene dado desde afuera y actuamos en consecuencia. Y eso que viene dado desde afuera, en muchas ocasiones, son mandatos, introyectos, que son pensamientos, ideas, valores, máximas, que vienen dados desde nuestras familias o de nuestros entornos, a modo de deberías, de tengo que. Fíjate cuántas veces vos estás actuando y actúas en tu vida en función de estos deberías o estos tengo que. ¿Cuántas veces vos te decís, tengo que ser un trabajador, debo ser productivo, tengo que ser profesional, debo, etcétera, etcétera? Fíjate cuántas veces vos actuás conforme a ciertos mandatos, cierta obligatoriedad, ciertas cuestiones perentorias que hay que hacerlas sí o sí. Y en definitiva, lo único que termina sucediendo es que la propia expresión de tu ser, la propia expresión de lo que vos querés, de lo que vos elegís y de lo que vos decidís, no termina de surgir. Justamente ahí donde hay deberías, donde hay tengo que, es importante que empieces a pensar si eso que debes o eso que tenés que hacer es realmente eso que querés hacer. Hasta que vos no empieces a hacerte estos planteos, vos no vas a poder justamente masticar, reflexionar, deglutir estos mandatos. Estos mandatos vienen dados desde afuera y terminás actuando en consecuencia de ellos. Es como si vos te tragaras una manzana sin masticarla. Lo más probable es que tengas una gran indigestión. Justamente para que esa manzana vos puedas incorporarla, introducirla y asimilarla en vos, necesitas masticarla, necesitas deglutirla para que pase a ser parte de tu organismo. Bueno, lo mismo sucede con esas ideas que nos vienen dadas desde afuera, como esos ideales, esos mandatos, esos deberías. Necesitamos pararnos un poquito, reflexionar sobre ellos, discutirlos internamente para ver qué tomamos y qué dejamos, para ver qué hacemos propio, para que empieces a actuar en consecuencia a tu libertad y a tu responsabilidad. Justamente el introyector lo que hace es esa línea entre el afuera y el adentro, la corre tan adentro que casi que desaparece. Termina actuando en consecuencia a lo que los demás esperan de él, a lo que los demás quieren de él, y no termina haciendo lo que él sí quiere de sí mismo. Así que pensalo, cuánto de introyector hay en vos, y fíjate si querés empezar a reflexionarlo, a discutirlo internamente, a tomar conciencia y a generar los cambios necesarios en tu vida. Te mando un gran abrazo. ¿Qué tal? Sí logramos escuchar bien. Sí, señora. Sí, señora, te escucho Sí, bien. señora, sí. Entonces, este tipo de introyección, ¿qué es? Son todo ese conjunto de pensamientos, creencias, ideologías, juicios que nosotros tenemos, que adquirimos. ¿Y cómo los adquirimos? Como somos seres sociales, que estamos en constante interacción con un otro, empezamos a recibir a través del lenguaje todas esas ideas de los otros, ¿sí? Todas esas verbalizaciones las empezamos a hacer nuestras. Entonces, una manera para comprender este proceso de introyección es comparándolo con el proceso digestivo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a ingerir
algún alimento, ¿cómo sería ese proceso? Pues primero tengo que sentarme en algún lado, ¿no? La comida o me la hago o me la traen, listo. Empiezo a comérmela. Si es algo que me gusta, seguramente lo voy a disfrutar mucho, lo voy a masticar, bien digerido, lo trago y eso llega a mi organismo. ¿Cómo sería con las ideas? ¿A quién se le ocurre hacer ese paralelo hasta esa parte, hasta que llega a la digestión? Pues yo pensaría que es lo mismo en ese comparativo que dices tú, es decir, que uno recibe la idea de la otra persona, crear la inquietud primero, como prepararse, sería la manera de uno prepararse, crear la inquietud de varios, ¿cómo se dice? Varios panoramas, por decirlo de alguna manera, o varios escenarios, y empezar a analizar las posibilidades, sería la forma como de la digestión, para ya uno de pronto discernir, tratar de decir, esto sí es como para mí o esto no se me acomoda. Ajá, muchas gracias. Ariadna, que levantó la mano. Sí, hola, buenas noches. Pues en Hola. continuidad con lo que estaba diciendo, pues ustedes y quien estaba compartiendo, creo que en esa etapa también, y pues en la parte de la introyección, cuando se empieza a ya masticar o rumiar la idea, nos podemos quedar como simplemente en esa etapa rumiante y que se puede volver obsesiva en la medida en que no me permito eliminar que hay ideas que no me pertenecen, que no son mis creencias, sino que están determinados por algún ámbito social y lo incorporo o quedo en esa rumiación de ideas y de pensamientos que me pueden generar un tipo de ansiedad o también un tipo de malestar. Exacto, muchas gracias. Julieta, levantaste la mano. Sí, buenas noches. Mi nombre es Julieta, soy la mamá de Álvaro Guzmán Ramos. En ese proceso de que ustedes hablan tan bonito que habló el expositor ahorita, el audio, lo mismo pasa con las ideas. Yo primero la idea la debo preparar, la debo pensar, la debo procesar, la debo digerir con despacio antes de llevarla a cabo, para no ir a tener dificultades y no tener tropiezos, y que realmente esté como a conciencia, generar bien esa idea y estructurarla de tal manera que cuando yo ya la vaya a llevar a cabo sea un éxito. Exacto, resulta que cuando esa comida, pues digamos, ya llega al intestino, lo que hace nuestro cuerpo es empezar justamente a digerirlo, ¿sí? Esto me sirve y lo que me sirve empieza a ser parte de mi cuerpo, en que lo podemos observar, en los músculos, en los huesos, en las vitaminas, en la sangre, mejor dicho, en todo. Y lo que no nos sirve, pues, ¿qué pasa? Se desecha, ¿listo? Eso sería lo ideal que hiciéramos con cada pensamiento, con cada creencia, con cada cosa que nos dicen, pero generalmente no se ve, ¿sí? Si ponemos, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, con un adolescente, ¿listo? El adolescente salió con sus amigos un día normal, llegó un amiguito súper feliz y le dijo, ve, mira, hoy otro parcero me dio a probar este cachito, ¿sí? Un cachito de marihuana. Y pues no, eso da un efecto súper chévere, la verdad, eso no es malo, eso es natural, eso viene de una planta, eso es lo más suave en drogas, entonces pues no, parchémonos acá un rato. Yo puedo recibir esa idea de mi amigo, ¿sí? Y yo fácilmente puedo decir, ve, sí, venga, yo también lo pego porque pues eso es natural, eso no va a hacer daño, eso es lo más suave en drogas, la misma idea, la copio y la pego en mí, ¿sí? ¿Qué hice ahí? Ni siquiera lo digerí, me tragué esa información completa y la hice mía, de una, ¿sí? Entonces después yo me sigo consumiendo y llega mi mamá y me dice, ve, ¿usted por qué es que está consumiendo? Y yo, uy, más, usted está muy desactualizada, eso es lo más suave en drogas, ¿no? Eso es natural, si eso viene de una planta, eso es hasta medicinal, ma.
¿Qué dice ahí? Repliqué la idea exactica que me vendió mi compañero. ¿Por qué? Porque yo me la creí. Ni siquiera me tomé el trabajo de irme a investigar. ¿Ves? ¿Será que eso tan bueno sean tanto? ¿Será que contiene esta sustancia? Si es natural, ¿qué consecuencias puede traer? No, no hice absolutamente nada de eso. Me comí la idea completica de mi amigo y empecé a actuar bajo eso que él me dijo que ya es mío. Listo, y hasta yo soy un replicador también de esa información. Cuando yo hago todo ese proceso de cuestionarlo, de investigar, de decidir conscientemente, habría transformado esa introyección, ¿sí? Por lo menos no la copié directamente de mi amigo, porque yo tomé la decisión de informarme y ya, si yo me informé y reconozco que pues sí, viene de una planta, pero trae muchas consecuencias en mi vida, en mi salud, en mis interacciones, pero aún así decido consumirla, es una decisión consciente, ¿sí? Puede que no sea buena la decisión, pero es consciente porque estoy conociendo todo el panorama en general. ¿Es claro ahí o qué dudas nos genera? Para traerlo como un poco también a que entendamos un poquito cuáles pueden ser otros introyectos, pues realmente nosotros estamos llenos de introyectos, de información que recibimos, de patrones de conductas, de valores éticos, morales y estéticos, que no nos hemos tomado, no nos hemos dado la oportunidad de conectarnos con la emoción y decir, esto lo creo, esto no lo creo. Por ejemplo, uno de los introyectos que se da generalmente en la sociedad e históricamente es que las personas tatuadas estuvieron en la cárcel, o son ladrones, o son marihuaneros. Eso es algo que se ha construido social e históricamente, y eso es algo que muchas personas en este momento pueden creer. Sí, yo creo eso porque eso es lo que siempre me han dicho, y pues eso es lo que generalmente uno piensa cuando ve una persona tatuada. Entonces, ¿yo qué hago? Yo no me conecto con la emoción y no digo, no, pero es que yo tengo un hijo que está tatuado y él ni es ladrón, ni estuvo en la cárcel, ni... Sí, esas son informaciones que nosotros recibimos y que inmediatamente lo relacionamos con lo que nos dijeron sin darnos la oportunidad de cuestionarlo. Otro introyecto. Las personas que fuman marihuana son ladronas, son todos ladrones. Pues no, nosotros estamos con una cantidad de información que hacemos nuestra, pero que realmente nosotros ni siquiera investigamos, ni siquiera. Y así hay muchos ejemplos. Por ejemplo, vemos una persona, una mujer en la calle con falda cortica. ¿Qué se viene a la mente de todo el mundo inmediatamente? ¿Cierto? Porque eso es lo que me han a mí enseñado. Esa es la información que yo me he tragado porque la sociedad lo dice o porque la sociedad lo replica. Y de los introyectos más marcados que podemos encontrar son esos que adquirimos en nuestro círculo primario, nuestro círculo de interacción primario, que ¿cuál es? La familia. Entonces, todo eso que yo le escuché decir a esas figuras tan representativas para mí, yo las hice mía, estando muy pequeña, que muchos de los introyectos vienen desde la infancia, ¿no? Y pues en la infancia uno no se cuestiona, todavía no tiene esa función ejecutiva desarrollada. Entonces, cuando somos grandes, empezamos a actuar bajo todos esos introyectos que recibimos hasta en la infancia. Y a veces tomamos unas decisiones que después nos preguntamos, ¿yo por qué haría eso? Por ejemplo, vamos caminando por la calle y viene una persona de color oscuro, moreno, enfrente de nosotros. Inmediatamente me paso la calle, ¿sí? Con miedo, de pronto temeroso. Y después me pongo a preguntar, tan raro, ¿yo por qué me pasé la calle? ¿Yo por qué hice eso? ¿Sí? Un introyecto de pronto que he construido con respecto a una persona que no me ha hecho nada, que no tiene nada que ver, que el color de su piel no me indica si es una buena o es una mala persona. Pues no, pero es algo que posiblemente aprendí o escuché de alguien representativo para mí y me quedó grabado. Y empiezo a actuar bajo eso, ni siquiera nunca me di el permiso para cuestionarme. Y así como ese ejemplo, muchísimos, porque todas nuestras creencias vienen
de eso que escuchamos. Ujú. Por ejemplo, ahí con las personas afrocolombianas, ¿qué más en este momento que ustedes piensen que es un introyecto? Uno ve a una persona afrocolombiana y ¿qué se imagina o qué se le viene inmediatamente a la cabeza? ¿Qué históricamente hemos escuchado? Nadie, nada. ¿Quién nos comparte? Yo quiero, Pues que es un descendiente de como, negros africanos. Ujú. Pablo. sí, que pues más que un ejemplo, la vaina es que es algo que social, culturalmente, dentro de nuestro círculo de familia, nos enseñaron y tal vez nosotros cometimos también el mismo patrón, no lo llamemos error, sino el mismo patrón con estos chinos, y es que era como, no me pongan tela de juicio nada, o sea, yo sé más porque yo soy su tío, o yo soy su papá, o yo tengo más años que usted no sabe cómo es la vida, bla, 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 bla. Y eso, sin querer queriendo, en ningún momento lo queremos hacer para embarrarla, pero estábamos castrando esa necesidad de preguntarse y de decir por qué, ¿cierto? Así nos enseñaron, algunos hicimos caso, otros no, y la embarrada de los que hicimos caso en ese sentido fue que creímos que esa era la manera correcta de hacerlo, ¿cierto? En esto obedecerlo, porque es que yo te digo, yo tengo más años que vos sos un culicagado, no sabes nada de la vida. Entonces, más que el ejemplo es eso, como el meollo del asunto es cómo llevarlos a cuestionarte todo, absolutamente todo, para que tomes la mejor decisión para vos, porque el único que va a saber qué es lo mejor en la vida para vos sos vos mismo, ¿cierto? Ni yo, ni tu papá, ni tu mamá, ni el profesor, ni nada. Te podemos dar guías, caminos, pero cómo llevarlos a ese cuestionamiento permanente de qué me conviene y qué no me conviene, ¿cierto? Y cómo hacer, ante todo, para que aprendan a evaluar con un verdadero juicio, o como un juicio neutral, ¿cierto? Sin irme, porque es que lo de estos cuchos pendejos no sirve para nada, o tiene que ser todo así como me lo dijeron, porque si no me lleva el diablo, pues, sin la embargo. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo llevar a eso? ¿Cómo empezar a encontrar como ese camino para nosotros mismos y para ellos, ¿no? Ajá. Digamos que la función como padre o como cuidador o como acompañante es compleja porque no estamos formando una cosa, estamos formando un ser humano, que la idea y lo esperado es que empiece a desarrollar autonomía y autorresponsabilidad, ¿sí? Pero ¿cómo voy a desarrollar autonomía si nunca me dieron el permiso de tomar una decisión yo solo? Sí, sí, con cosas básicas, como por ejemplo que el niño hoy llegue y me diga, mamá, me quiero poner esta ropa porque es que mira, qué bacano, me siento muy bien, y yo le digo, uy, no, ¿cómo se va a poner eso? Eso no le sale. No le estoy dejando desarrollar su pensamiento, su decisión, su autonomía, ¿sí? Es con esas pequeñas cosas que esta función se va desarrollando, que cada persona empieza a tener un pensamiento crítico, ¿sí? Y empieza a adquirir esas herramientas o esas bases que le van a permitir en un futuro tomar sus propias decisiones, porque muchas veces somos muy incongruentes, ¿no? En unas cosas cohibimos y en otras cosas esperamos que cojan alas y sean responsables, pero pues no hay una congruencia, ¿sí? No hay una congruencia en el actuar y en el discurso. Esperamos unas cosas, pero en otros aspectos pues no damos todo, ¿sí? No les permitimos ser. Entonces es esa parte, yo creo que la que tendríamos que fortalecer, empezar a otorgar un poco más de confianza a ese ser que estamos acompañando, que estamos educando tal vez. Y empezar a reconocer también cómo esos introyectos no nos dejan establecer relaciones genuinas con
con nuestros hijos, con nuestros familiares, porque estamos llenos de una cantidad de prejuicios que no nos permiten. El solo hecho de que mi hijo me diga, quiero un tatuaje, yo me imaginé una cosa. Quiero un piercing acá, ahí mismo me imaginé otra. Estoy fumando marihuana, ahí mismo, o sea, no dejamos que sea una cosa genuina, sí, que nos causa miedo, que nos causa temor, que nos causa angustia, todas esas cosas, porque uno quisiera tener a los hijos dentro de una burbuja y que nadie les pase, que nada los afecte y que no se estrellen, sino que uno quiere estrellarse por ellos. Pues entonces empecemos a entender que cada uno es responsable de su existencia y que cada uno debe vivir su propia experiencia, ¿sí? Entonces la invitación, no pensemos tanto en si es esto, yo lo relaciono por toda esa información que yo me he tragado sin permitirme conectar con lo que es realmente, porque muchas veces nos adelantamos a juzgar el por qué no se haga un piercing, porque esto es de esto, no se haga esto, porque esto es de esto, sin decir, ven, pero ¿por qué quieres? ¿O por qué te pasó? ¿O para qué esto? ¿Para qué lo otro? Entonces eso es como que empecemos también a reconocer que es toda esa información que recibimos que muchas veces no nos dejan establecer relaciones realmente genuinas con el otro. Y pues no confundir algo muy importante que pues no es que yo le deje hacer a esa persona lo que quiera, no, es que yo le acompaño en ese proceso hasta que adquiera esa madurez o esa responsabilidad necesaria para asumir su realidad, ¿ya? Por eso es que son tan importantes las normas, los límites, la autoridad, los valores en la crianza, más que todo desde la infancia hasta la adolescencia, porque se supone que en la adultez ya la persona va a empezar a tomar sus propias decisiones. Y si viene de un camino en el que ha aprendido a respetar, a tomar buenas decisiones, ha adquirido herramientas, pues seguramente en la adultez va a poner en práctica todo eso que aprendió. Entonces nosotros acá en la presentación, listo. Como en un breve resumen, ¿cómo denominamos la introyección? Tendencia a ser responsable al ambiente y a los demás de lo que se originó en uno mismo. ¿Sí? Con respecto a este mecanismo, ¿alguna pregunta, alguna duda o quedó claro? No, sí, está muy claro, ya con tantos ejemplos. Ok, vamos a ver entonces el video de proyección. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando lo que son los mecanismos de defensa o mecanismos interruptores del contacto, que es otro nombre con el cual se los conoce. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es el mecanismo de defensa de la proyección. La proyección es poner afuera algo que nos es propio. Generalmente rechazamos aspectos nuestros, aspectos que consideramos poco atractivos, difíciles, conflictivos, y los depositamos en el afuera, lo ponemos en el otro. Es decir, que vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. Empezamos a ver esos errores en los demás, esas dificultades en los otros, y nos ponemos hasta muy críticos con esos otros, o incluso hasta podemos llegar a no juntarnos con esas personas a las cuales le hemos atribuido ese tipo de características. Pero que tenemos que saber que esas características son aspectos nuestros, no aceptados, no asumidos, rechazados, puestos en el afuera. Justamente una de las características de nosotros como proyectores es que corremos el límite demasiado afuera, demasiado a favor nuestro. Esto quiere decir que nos quedamos con lo bonito, nos identificamos con lo lindo que tenemos y ponemos en el afuera, en el mundo externo, todo eso jodido y difícil, no aceptados por nosotros. Por eso que se habla muchas veces que los demás son nuestros sabios, o que los demás son nuestros maestros, o que la vida es como un espejo, porque justamente en esto nos podemos ver reflejados en los otros, y si tenemos la suficiente madurez y la suficiente conciencia y darnos cuenta, tenemos esta posibilidad de reapropiar esos aspectos que son nuestros y que lo hemos puesto en los demás, en el afuera, en el entorno. Entonces, lo que yo te pido es que vos empieces a ser muy consciente de esto, empieces a registrar todas esas cosas que vos le decís a los demás, anotalas. Cuando vos le decís al otro
que es un vago, que es un inútil, o que es un soberbio, o lo que sea que vos le atribuyas a otra persona, vos no te olvides que cuando nosotros señalamos a otro, juzgamos a otro, lo que hacemos es, con un dedo señalamos al otro y con los otros tres nos señalamos a nosotros. Esto tiene un sentido y es que más que hablar de los demás, terminás hablando mucho de vos. Terminás hablando de todos aquellos aspectos que vos tenés en sombra y que aún no te arrojas luz. Es decir, que tu personalidad se ve reducida y que vos has desperdigado tu personalidad en el afuera, tus energías en el afuera, y lo que necesitas para crecer y para madurar es que vos empieces a reapropiarte de todas estas herramientas que también son útiles en tu vida. Así que la invitación es a eso, a que empieces a reapropiar esos aspectos que has puesto en el afuera, que te hagas consciente y que te hagas cargo. En la medida que te hagas cargo, los demás te van a dejar de resonar, porque muchas veces resonamos con aquellos aspectos que nosotros no nos bancamos en nosotros mismos. Bueno, espero que te haya gustado este video. Listo. Nos quedó claro este mecanismo. La proyección es el mecanismo contrario a la introyección. Así como en la introyección la tendencia es hacerse uno responsable de lo que ha hecho el ambiente, la proyección es la tendencia a ser responsable al ambiente de lo que se originó en nosotros. Exactamente. Entonces, como nos decía el video, es muy importante empezar a percatarnos de las relaciones que tenemos en nuestro alrededor. ¿Por qué? Esas relaciones muchas veces nos muestran las cosas de nosotros mismos. Entonces, no sé si en algún momento les ha pasado que llegan a algún lugar y sin ni siquiera conocer a alguien, empiezan a sentir como un malestar, ¿sí? Ingresan a un grupo, se encuentran con una persona y por la manera en que se viste o por cómo habla o por sus gestos, yo siento como que no compaginamos, como que me molesta, me incomoda, como que no me gusta su personalidad. De pronto a alguno le ha pasado. Y yo no conozco a la persona, ¿no? Apenas es el primer encuentro y ya empiezo a sentir como ese malestar. Yo creo que es todo el tiempo estamos colocando ese filtro para evaluar a las personas, conozcámoslas o no las conozcamos, incluso aún conociéndolas, creo que más filtros ponemos y más severos somos y menos tolerantes, ¿no? Pero sí es cierto, a lo que uno más fuerza le opone, más presencia tiene en uno. Entonces, pero es una cosa, yo no sé si es de la naturaleza humana o qué, así uno no sea una persona criticona o chismosa de eso, siempre hay un filtro que está haciendo evaluar al que tienes al frente. Exacto. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Puede ser que Laura se me parece mucho físicamente a una hermana, ¿sí? Y yo con esa hermana tengo una pésima relación, pero pésima. Y cuando la veo, ay, no, se mueve igualito, mira a la misma altura, los mismos gestos, ay, qué pereza esta vieja. Pero eso es algo inconsciente, ¿sí? Yo cuando la veo no me percato que estoy viendo a mi hermana. Veo a Laura, pero pues no me gusta. Cuando yo empiezo a hacer un trabajo introspectivo, que es empezar a cuestionarme, puedo llegar a darme cuenta que es que en Laura estoy viendo a mi hermana. Ella no es mi hermana, ni tiene la culpa de que yo tenga problemas con mi hermana. Es más, Laura ni siquiera me ha hecho nada a mí. Pero yo, como tengo ese asunto no resuelto, esa gestalt, que la hablamos al principio, abierta, no resuelta, entonces empiezo a tener una relación disruptiva con Laura. Y ella no tiene la culpa de nada, y puede ser una persona fantástica. Pero si yo nunca me doy la oportunidad de trabajarme yo y trabajar la relación con mi hermana, pues nunca voy a poder entablar una relación genuina con Laura. Porque siempre la estoy viendo a través del filtro de los problemas con mi hermana. Sí, puede ser que, como dijeron en los comentarios, puede ser que Laura no se me parezca físicamente, puede ser solamente el hablado o ni siquiera algo que se pueda percibir, simplemente por la energía o yo qué sé, puedo estar proyectando a mi hermana, ¿ya?
o en el caso de que no sea conflicto con alguien más. Estoy viendo, llegué a una clase, ¿sí? Llegué a una clase y vino una profesora y empezó a hablar así, súper creída, súper maluca, no sé qué, y yo la veo y yo, ay no, qué pereza esta clase, esta profesora tan arrogante, qué pereza, tan creída, no, yo no quiero esta clase. Y después empiezo a percatarme de que yo soy súper arrogante, que soy súper maluca, súper creída, que pues realmente me estoy pareciendo mucho a esa profesora y por eso es que me incomoda tanto. Y me desresponsabilizo de que eso está en mí y lo pongo es en la otra persona. Son rasgos, son actitudes, son sentimientos o conductas que están en mí, sea en mí o en mi hermana o en mi novio o en mi mamá, que yo pongo en otros. Doña Julieta y doña Sandra Eugenia están levantando la mano, las escuchamos. No, yo iba a decir, eso persiste mucho con los hijos, ¿no? Como cuando uno les dice, deberías hacer esto, no deberías leer más o practica más inglés. Yo siento que es como la frustración de uno de que uno no lo ha hecho. Cada que uno persiste más con ellos en una cosa, es un reflejo de algo que uno quiere, ¿me entiendes? Y que como que uno no lo hace, quiere que ellos lo realicen o lleguen a alcanzar esa meta que uno de pronto le faltó, o disciplina, esfuerzo para lograrlo, porque definitivamente los hijos son como un espejo y uno de los reales. Nosotros no vinimos a enseñarles, yo pienso que ellos vinieron a enseñarnos muchísimas cosas a nosotros. Ajá, exactamente. Doña Julieta. Sí, nosotros en este proceso que están llevando nuestros hijos en esta comunidad de Medicol, yo por lo menos he aprendido mucho del hijo, porque ya cuando uno logra entender que hay que soltarlos a que ellos se hagan responsables de sus actos, a yo hacer una introspección de que muchas veces cuando yo interiorizo cosas y pienso cosas de esa persona, de pronto yo esté equivocada porque yo no puedo pretender de que él haga lo que yo quiera que él haga. Entonces yo más bien lo dejo en libertad para que él realmente con las herramientas que está obteniendo allá en esa comunidad, él realmente se haga responsable de sus actos y lo voy soltando poco a poco porque yo era muy codependiente de él. Ahorita entiendo de que esa codependencia no era sana y ahorita que lo tengo sueltico para que él vaya realmente asumiendo las responsabilidades de su vida y entienda qué quiere hacer con su vida, la vida se ha hecho más amable y más llevadera la convivencia. Ajá. Y justamente por eso es que se llama mecanismo de defensa, porque nos dista de ese darnos cuenta de lo que está sucediendo, porque muy bien lo decía Lau ahora, cuando yo hago una proyección, pues suelto el problema en el exterior y yo ni siquiera me percato de que soy yo la que lo tengo y de que soy yo la que lo tengo que resolver, ¿sí? Cuando yo dejo todo eso en Laura, hasta me incomoda que de pronto me digan, ay, pero usted también es así. ¿Por qué? Porque ni siquiera he hecho consciente que eso es algo mío, que ella no tiene la culpa de absolutamente nada de lo que yo le estoy imponiendo. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este. Yo creo que con los ejemplos queda bastante claro porque todos lo hemos experimentado en alguna vez. Sí, total. Sí, señora. Ok. Entonces, pues nosotros tenemos acá en la presentación, trabajamos introyección y proyección. Lo que hicimos aquí como en esta frasecita, entonces proyección, tendencia a ser responsable al ambiente o a los demás de lo que se origina en nosotros mismos y ya lo entendimos pues con los ejemplos tan claros. Nos faltan todavía 2, pero ya son las 7:32. Entonces les proponemos que continuemos trabajando pues este tema la semana entrante. ¿Les parece? Sí, señora. Sí, Está señora, bien. perfecto. La invitación entonces es a que por favor empecemos a reconocer
reconocer qué es lo que nos pasa, qué mecanismos nosotros estamos utilizando en el diario vivir, que cuando conceptualizamos y sabemos qué es que esto que me pasa y qué es esto que yo siento con mi hijo o con mi pareja, pues es esto, yo puedo empezar a buscar alternativas para transformar la percepción de la situación y empezar como a actuar en consecuencia. Ok. Perfecto. Entonces, la Sí, semana chicos, muy, entrante, muy interesante. gracias, muchas gracias a ustedes por estar, por participar, por compartir. Dentro de 8 días, entonces, compartimos pues confluencia y retroflexión. Y queda de tarea, por favor, para todos, dentro de 8 días les vamos a preguntar en cuál se identificaron, una experiencia que nos quieran contar de introyección y proyección. Y en un ratico les enviamos la encuesta con las 3 preguntitas para que porfa nos colaboren diligenciándola. ¿Listo? Es muy importante que diligencien esta encuesta porque es lo que evidencia que ustedes efectivamente están haciendo uso de esta herramienta. Entonces, Perfecto. juiciositos. Muchas bien. gracias. Claro que sí, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Una feliz noche. Vamos a hacer parcial. Gracias. Uy, Muchas gracias, feliz noche. gracias Feliz noche, que igualmente. estén bien. Muchas gracias, Dios los bendiga. Amén. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches y muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias.